recuerdo me golpea en el alma cada vez que me como un cazador contigo me persigue por toda esta zona. Como se arranca para siempre el amor del corazón que al fin me pude saber que me siente en realidad eso. Ese alguien que me da su cariño, la que se me cada vez que me descubro aparece de la nada tu recuerdo y no soy nadie que alguien me ayude se me hace frente ando buscando entre la gente quien me quita este dolor que me siento como soy ese alguien que me dé su cariño para que sea Sabe que de mi parte no hay interés, aunque tú me digas
está despreciando a esa hermosa bailarina? ¿Ah? Pero ella está solo, ella está bailando contigo. ¿Quién más está solo? Santiago. Santiago con Yusef. De nuevo. ¿Listos? No speed. ¿Lo recordaron? Sí. ¿Seguro? ¿Ya lo recordó, sí? Pero el flaco la ayuda a orientar. Flaco, ayúdele a la posición para que ya nos la semana pasada. No viene el sábado. Ah, ok. No, igual es avanzado. De nuevo hasta ahí avanzamos. Necesito un poquito más de fuerza. Lo veo como desflojongos, desalentadongos y todo lo que termine en hongos. Ya quedaron más fríos que calientes o más calientes que fríos. ¿Más fríos? Y eso que era que así me está hablando. Nunca me hago. Nunca me hago. Me gusta así, me gusta así. Me caí. Así te parece a una aire. Bien. Así tengo que quedar más separaditos porque creo. Pero eso es pareja, ¿cierto? La otra pareja venía aquí. ¿Es usted? ¿Dónde va ese papel? Ahí. ¿Dónde quedas? ¿Quedas atrás? No, es que eso te quedó la última parte, papi, para poderlo solicitar lo que sigue. Ok, muy bien. Aquí adelante, ¿quién van? ¿Chiquitos? Bien, en la parte que sigue, habíamos quedado con las manos agarradas. Ajá, vienen los cruces. ¿Recuerdan? ¿Por qué ahorita no lo hicieron? Sí, porque tenemos que cuadrar las posiciones. En este caso, usted pasaría por debajo del túnel que está entre Noemí. Porque ustedes se llaman Noemí.
bueno, Carmen. Le gusta más Carmenta. La señorita Lisette pasa por entre Carmenza y Cleopatra. Alejandro. El señor Lucas Cristóbal pasa por entre Alejandro y Rubén. Tú pasas. Pero esta ya pasó la línea, ¿cierto? Ok, sí. Tú vas a pasar por entre Rubí y el señor Israel Romero. Jovan va a pasar por entre Israel y Gay. Y tú vas a pasar por fuera de Gay. Esa es la manera que vamos a pasar para no chocarnos. Si no lo hacemos así, vamos a terminar encontrándonos con el que viene de atrás hacia adelante. Ojo, chicos, los que están yendo hacia atrás, los que van hacia atrás, ellos no van a poder mirar. O sea que los que están atrás y que van hacia adelante son los que tienen que subir, mirar y no chocar. ¿Sí? Porque ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo estoy aquí atrás y subo y llego, ¡prum!, me llevo a Santiago? Y yo puedo mirar, él va a bajar derecho. Los que están arriba van a bajar derecho, ya que no puedo. No mensaje a la novia, no, lo tengo pillado, ¿no? Los que están mirando no, o sea, no tiene por qué haber error. ¿Sí me entienden? Hagámoslo, a la una, te agarran de las manos, agarran la mano allá a su hermano, Ahí va una niña, sí, pero ahora no está así. A la una, a las dos y a las tres. 1, 2, 3, 4. Ustedes se tienen que soltar, cambiar. Ahora cambiamos. Igual, por donde pasamos, en este caso, Noemí del Toro pasa por acá, por entre Santiago y la señorita Lisette. Alejandro pasa por entre Israel y Lisette. Rubí pasa por entre Israel, Lucas y Sarai, se pasa por entre Sarai y Joan Sebastián. ¿De acuerdo? Vamos, no se importa cómo tiene que pasar porque nos vamos a chocar. A la una, a las dos y a las tres. ¿Pasamos? A ver, los que vienen de atrás hacia adelante no se sueltan en las manos. Los que van hacia atrás, en el 1, 2, en el 3 sueltan las manos para que puedan pasar. ¿Quién me toca, hijo? Yo sentí que me hizo así. ¡Ay! ¿Sí me entendieron? Hagámoslas ahí. Vamos a ver. A ver si entendieron. Sí. Pues la otra niña que está. Están descoordinados. Yo no estaba bailando en algunos momentos, se queda parado. Ya hay la pereza. Ya hay algunos descoordinaditos, por favor. Pónganse las pilas porque hasta donde lo llevamos lo hemos repetido muchas veces y deberían sabérselo súper bien. Deberían sabérselo requete claritico, puestos, movimientos, tiempos y todo. Eso me vi. Ahí, Lucas.
estuvo mejor, pero pudo haber sido mejor que mejor. Joan, ya queda parado a veces. Tienes que bailar todo el tiempo, papi. Me gusta, no hay preferencia por Santiago. Me gusta que Santiago marca los movimientos bien, que no le da miedo ni se cansa, creo yo. No me gusta, pero no. Entre más tú hagas con fuerza, su cuerpo se acostumbra, se adapta. Pero si usted se acostumbra, se va a ver cansado todo el tiempo. Mientras que se acostumbra a hacerlo con fuerza en las partes suaves. ¿Sí? Mira. Levanta la rodilla, que se vea el movimiento. ¿De acuerdo? Ahí avanzamos. ¿Dónde quedamos? Mantenemos agarrados las manitas. Ok. Aquí el último es una niña también. Ponte de cara. Para el otro lado. Ok. Venga al centro y encuentra con la compañera. Ok. Avanza. Ok. Eso. Aquí se supone que hay otra niña, ¿cierto? Y aquí otro niño. Voltea y sube los dos. Okay. Sube los dos. A sacar frente, explicar ahí. Firma ahí, compañero. Eso. Suban, suban. No, ahí tendría que. Ahí había una niña. Faltaron dos niñas, ¿cierto? Van allá. Ahí llegaron dos niños, que todavía no. Las dos niñas de allá. Tienen que ir hasta el último y voltear. Eso. Ahora sí acá. Y guardemos un espacio. Hágalo. Llegas allá al último, te sale el último de allá. Voltea y baja por ahí. Guarda el espacio que están las dos niñas acá. Eso. Ahí llega la otra. Luego de acá. Llegan hasta el último. Vaya Lucas. Eso. Voltea y sube. Ahora sí. ¿Qué acaba de suceder acá? Me da la mano, hay un cambio de parejas. Usted viene para acá. ¿Listo? Usted con la pareja invisible. Allá. Usted con la pareja invisible acá. Ahí. Joan, con la pareja invisible, ya. Detrás de él, papi, detrás de él. Detrás de él. Ahí. Ahora sí, van avanzando. Usted construir. Santiago. Perdón. Osaray. Viene para acá. Altura. Vamos, altura. Ey, flaco, construir. Avancen, chicos. Agarren, dice, a Lucas y vaya para acá, para atrás. Y ustedes dos van para allá. Pero en el agarre tienen que cambiar de posición. Miren, los hombres a este lado. Eso. Volvamos a la posición anterior. A la una, a las dos, a las tres. Después, sarán, tan, tarán, tarán, tan, tan, tan. Ahora sí. Ven. Solo. Tarán, tan, agarra, tarán, agarra. De una vez. Eso. Lucas, cuando la recibas, usted se pasa para acá y agarra ese lado. ¿Listo, papi? Bien. ¿Sí me entendieron? Hagámoslo hasta ahí. ¿Cómo, papi? Sí.
olvide que para entrar a esa transición tienen que ir hasta el último puesto, dar la vuelta y si entran. Johan se le olvidó, ¿no? No. Sí se ganaron el descanso. ¿Se ganaron el descanso? Siéntense un poquito, tomen agüita porque les tengo una hermosa noticia para ustedes. En una surprise. Agricultura o vacuna. ¿Cómo van con la lengua quichua ustedes? Guaguas. Niños, escuchen. ¿Sí están practicando un poquito la lengua quichua? ¿Muy poquito? ¿Poquito? ¿Nadie? No, ni ¿Qué tiene idea. quiere decir una cuna micanchi? Somos indígenas. Bien, niños, miren, les voy a compartir algo. ¿Cuántos han ido al río? Alcen la mano, alcen la mano, alcen la mano. Al río, bien, perfecto. Ustedes han visto una piedra encima de la piedra, el musgo que crece. Cierto, perfecto, bien. Prácticamente yo voy a hacer una ilustración dando a entender de que soy una piedra. Porque si yo no soy esa piedra que ustedes han visto en el río, nunca podré botar el musgo encima mío. Usted pregunta y dice, bueno, pero ¿usted qué está hablando? No le estoy entendiendo. Bueno, le voy a ayudar a entender. Todo el proceso que nosotros estamos asumiendo es un reto para nosotros. A veces se siente uno un poco cansado porque toca danzar, baje, corra, tienen tareas, trabajos que los profesores han enviado y vemos que para ustedes también es bastante pesado, pero ustedes son personas que quieren continuar, perseveran con esto porque aman y es parte de ustedes, parte de nosotros. Cuando recuperamos mañana, un poco más tarde, yo estoy creyendo y considero que pronto en algún momento vamos a comenzar a trabajar con el liderazgo juvenil. Y ese liderazgo juvenil no van a ser de nosotros porque yo ya tengo 41 años. Ronnie está quemando la juventud, le quedan unos meses. ¿Cuántos meses dijo? No digo. 2 meses. Ya él quema la juventud, ya él deja de ser corto. Entonces, ya prácticamente el único que teníamos era Ronnie. Ya Ronnie quema con la juventud. Entonces yo creo por ustedes que con ustedes vamos a poder construir algo mucho mejor y más grande de alto nivel. Con ustedes. Pero necesitas ser esa piedra. Porque yo por lo menos me siento un poco cansado, pero ahora tengo que salir a compartir otra clase y a veces hemos estado llegando a las 10 de la noche, 10:30 de la noche. Tenemos que reforzar el tema de la lengua quichua, porque la idea no es solamente que lleguemos y tengamos la cartilla y de pronto guardemos allá y no comencemos a implementar dentro de nosotros. Para el grupo de la Junta estamos buscando e implementando la forma de poder practicar de forma escritural para que algo nos pueda quedar. Nosotros que somos profesores seguimos hablando la lengua española, pues nunca vamos a alcanzar a transmitir. Entonces estamos procurando crear un grupo. Ahora, en el caso de mis hijos, para el conocimiento de ustedes, a veces tienen comportamientos no favorables. Y cuando no tienen comportamientos favorables, a veces el celular no se queda a favor. Entonces, aquí para todos, espero que estos jóvenes también puedan apoyar para que todos armónicamente podamos trabajar. Pero si se logra crear un grupo para que podamos trabajar escribiendo a través del grupo la lengua, nuestra lengua. Pero no lo he dicho todavía a los papitos, porque también hace falta el consentimiento de ellos si se puede hacer sí o no. Pero la idea es trabajar. Ustedes se han dado cuenta de que como ustedes han venido a este lugar para practicar la danza, pues aún recuerdan los pasos, todavía dan. Pero si dejáramos nosotros de practicar por lo menos unos
apreciados, queridos jóvenes, quería dar esa observación, dando a entender que ustedes son un grupo esforzado, muy fuerte. Así como yo ya veteranito, pero sigo peleando porque sé que puedo creer, apostar de que podemos sacar algún producto mejor de todo esto. Entonces, próximamente de ustedes va a salir una líder o un líder juvenil del pueblo quichua o de la comunidad quichua. Un líder, alguien que va a liderar. Y esa persona tiene que tener la capacidad para poder pelear y enfrentar el reto que hay por delante. Entonces, como ya viene aviso, yo ya tengo 41 años, Ronnie, le quedan 2 meses y ya deja de ser joven, se convierte en adulto. Pero ustedes no, ustedes están aproximadamente entre los 13, 14 años, 12 años. Ya la edad juvenil, según el nombre, bueno, las personas que estudian la edad taita no son antropólogos, bueno, por ahí tengo, pero para la próxima vez. Ellos dicen que los jóvenes empiezan desde la edad de 14 años hasta la edad de 28 años, vienen siendo jóvenes. De 14 a 28. Nuestro querido joven Ronnie, en 2 meses cumple 28 y cruza 29. Entonces, por esa razón quiero transmitir eso. Entonces, en cuanto a las tareas que tengan, hombre, eso es un reto para ustedes. Estudien, están haciendo noveno, décimo, peleen duro. Que vienen con nosotros, igual duro. De pronto nos salen algunas actividades. Hay que seguir sacando el tiempo para todo esto. Y a raíz de todo eso, vamos a estimular al resto de niños pequeños que ven algo que sí es posible avanzar. Entonces, por esa razón, yo me pongo en los zapatos para manifestar y mostrar que también yo a la patita voy caminando, para que digan, si David con 41 años va, sube por allá para el cerro y está por allá, viene hasta la noche y ahí está hablando, para que en ustedes se cree, se genere y se manifieste ese liderazgo. No solamente en eso, sino en muchos otros ámbitos, ustedes van a protagonizar eso. Muchas gracias, jóvenes, por los minutos que invierten. Que lo bendiga y Paichani o vacuna. Entonces tendríamos que hablar. Más o menos para este mes, a mediados, vamos a tener una asamblea extraordinaria donde queremos compartir todo esto a los papitos. Vamos a realizar, ¿verdad, Daira? Vale. Entonces, para poder compartir, la idea es seguir trabajando, pero sí necesitamos el consentimiento de los papitos, los niños, para trabajar. Yupaychani, Mashikuna, Wawakuna, Kuchakuna, Mamakuna, Yachachitaita, Alituta Tachari. Yachachitaita, el hombre que enseña, forma a los niños. Que tenga una experiencia. Vamos, chicos. Sí, porque se acabó el descanso. Vamos. Dale. Vamos. ¿Listo?
medio.